Usted es un gran conocedor de América Latina. Pasa ahora usted por Washington unas semanas después de que le hubieran dado la nacionalidad colombiana, el presidente Juan Manuel Santos en Bogotá. Una de las noticias que más tienen que ver con América Latina, con España por supuesto y con Estados Unidos, es que el pasado 17 de diciembre, simultáneamente Barack Obama, el presidente de Estados Unidos, a 3 calles de aquí, y Raúl Castro en La Habana anunciaron el inicio de conversaciones para restablecer nuevamente relaciones diplomáticas rotas hace más de 60 años. Una cosa es eso, otra es el embargo, la parte económica que dependería del Congreso norteamericano. ¿Usted qué cree que va a pasar ahí en los próximos meses y qué efectos cree usted que va a tener cuando se abra una embajada de Cuba aquí en Washington y una de Estados Unidos en las calles de La Habana? Aparte del efecto de la embajada, que tiene quizás un valor bastante simbólico, a mí me ha llamado mucho la atención que independientemente de las declaraciones de unos y de otros, lo que he visto de las cámaras recorriendo las calles de La Habana es alegría. Y muy poca reticencia. Es interesante que eso además se mezcle con una generación nueva de parte y parte que yo creo que quiere que acabe esta fase de la historia y que empiece una nueva. Y los efectos, a mi juicio, no pueden ser de ninguna manera negativos. Es verdad que se puede argumentar, bueno, ya tienen lo que quieren, no van a cambiar. No, la sociedad cubana ya cambió, los dirigentes lo saben, harán las reformas que tengan que hacer con o sin esto, y esto será un factor de aceleración de la reforma. ¿Usted cree que en 20 años Cuba será una democracia? Sí que lo creo, sí. La gente tendrá derecho de voto y derecho de elegir a sus propios representantes, lo creo firmemente. Hay otro país donde hay, un país donde hay una crisis de gobernanza, como llama usted, y además una crisis económica, que es Venezuela. La inflación está por encima del 60%. Hay algunos líderes de la oposición, como Leopoldo López, que están presos desde hace poco, más de un año. El pasado día 18 se cumplió un año. Está detenido también el alcalde metropolitano de Caracas, el señor Antonio Ledesma. El presidente Nicolás Maduro culpa de la crisis a un eje Madrid-Washington-Bogotá. ¿Cómo cree usted que se puede resolver la situación en Venezuela? ¿Mediante un diálogo entre el gobierno y la oposición, por ejemplo, o como quieren algunos opositores, con la renuncia de Nicolás Maduro? Bueno, vamos a ver. En primer lugar, la crisis tiene una dimensión política que se refleja en estas detenciones que, a la vista que está, porque se han hecho públicas y tal, lleva al gobierno del presidente Maduro a decir que en Venezuela no hay presos políticos, sino políticos presos. Y yo le diría, una vez que hizo un análisis crítico de la situación en España, en algunas cosas tenía razón. Decía, bueno, pues lo que había familias expulsadas por las hipotecas de sus casas, desalojadas, había una crisis de empleo muy seria para los jóvenes, etcétera. Después invitaba a hacer comparaciones. Algunos se sintieron ofendidos en España, yo no. Creo que en algunas cosas llevaba razón, pero también creo que es lógico que se invita a hacer comparaciones, se hagan. Y en estas comparaciones debo decir que el hecho de que se diga no hay presos políticos, sino políticos presos, necesita una última palabra, es decir, por ser políticos. Políticos presos por ser políticos. Lo demás son teorías un poco raras, ¿no? Entonces yo creo que cuando se le quita la libertad a un responsable democrático, se le quita la libertad personal a él, pero se frustra la libertad de elección de sus representantes a cientos de miles, a veces a millones de personas. Por tanto, se plantea un tema político de gran calado, de gran profundidad. Pero además, eso también va acompañado de una crisis económica muy severa, que no ha hecho más que acelerarse con toda la caída de los precios del crudo, de los precios del petróleo. Y yo creo que el país no tiene ninguna salida razonable que no sea mediante un diálogo serio entre gobierno y oposición que resuelva estos problemas políticos que no tienen nada que ver con Madrid, ni con Bogotá, esos son niveles de abstracción muy raros. Es decir, usted que aquí hay una conspiración, diga quién y cómo y quiénes, ¿no? Porque lo demás es tratar de buscar responsabilidades donde no las hay, ¿no? Entonces, creo que el diálogo político
es absolutamente imprescindible para encarar lo que creo que son reformas económicas de gran calado, imprescindible, resolviendo los problemas políticos. Y cuando planteo esto, no lo planteo como es lógico y legítimo que deseen algunos líderes de la oposición, no todos, no lo planteo diciendo, oiga usted, lo planteo desde una alternativa de sistema. No, en cumplimiento de las obligaciones derivadas de la propia institucionalidad del régimen que se han dado, con el voto de los venezolanos, o sea, que se cumplan la Constitución, que se cumplan las leyes, pero se cumplan de verdad, no cambiándolo, sino cumpliéndolo. En Colombia, pasando a un país vecino de Venezuela, hay un proceso de paz entre el gobierno del presidente Juan Manuel Santos y las FARC, con unas conversaciones que comenzaron en La Habana en noviembre, acaban de cumplirse 2 años. Usted acaba de estar con el presidente Juan Manuel Santos en Madrid, que estaba en visita de Estado y fue recibido pues, por el rey Felipe VI y por Mariano Rajoy, el presidente del gobierno conservador, del gobierno del Partido Popular. Uno de los problemas en este proceso de paz es que en los últimos días personas como Kofi Annan, quien fuera secretario general de Naciones Unidas, les han dicho a los señores de las FARC que para que ese proceso de paz sea creíble y para que sea serio, pues ellos tienen que rendir cuentas ante la justicia. Sin embargo, reiteradamente y también en las últimas horas, las FARC, por boca, por ejemplo, de Iván Márquez, el jefe negociador en La Habana, ha dicho para los miembros de la guerrilla, cero cárcel. Y han dicho que Kofi Annan estaba equivocado. ¿Usted cree que ese proceso de paz puede consolidarse si los señores de las FARC no pasan un solo día en la cárcel? El proceso de paz empezó, lo que yo conozco, y he vivido con Belisario Betancur hace 32 o 33 años, ahí se inicia, con distinta fortuna. Y creo que estamos en la fase final que permitiría a Colombia llegar a la firma de una paz que después hay que operarla, porque la paz es la condición necesaria, no es la condición suficiente. Después tienen que desarrollarse todas las políticas, entre otras cosas, de reparación. Pero creo que la última fase del proceso, que es la que protagoniza el presidente Santos con su decisión, es una fase, a mi juicio, muy valiente, muy bien orientada, y se han dado unos pasos que yo creo que son irreversibles para la paz. Algunos son muy estimables. Por ejemplo, la motivación inicial de esa guerra era la cuestión agraria, por llamarla de alguna manera. Ahí hay un acuerdo en que la política se hace por los votos y no por las botas, por tanto una renuncia a la lucha armada. Hay un acuerdo de colaboración para erradicar el narcotráfico y hay un acuerdo importantísimo de poner a las víctimas en el centro de atención de la reparación. Son demasiados pasos. Ahora se discute un tema muy delicado y que a veces se confunde mucho, de justicia transicional. Es interesante porque Colombia será el primer caso en la historia del mundo en que incluso el Tribunal Penal Internacional tenga que analizar un conflicto vivo, no un conflicto que pasó, para depurar responsabilidades respecto de qué pasó y quiénes tuvieron esas responsabilidades. Por tanto, tendrá que poner en la balanza, pero sobre todo lo tiene que poner Colombia, la paz y la justicia. Es decir, digamos que la paz es la justicia para nuestros hijos, no solo la justicia histórica, sino para nuestros hijos. Entonces, hay una pregunta interesante que no tiene respuesta: ¿cuánta justicia se necesita que no haga imposible un acuerdo de paz? Y esto no es la primera vez que ocurre. Yo lo he vivido en Colombia con una ley del presidente Uribe que se aplicó a los conocidos como paramilitares y que había una drástica reducción de las condenas equivalentes desde el punto de vista de la aplicación estricta del Código Penal. A mí me gustaría poder decirle, mire, la justicia con paz o la paz con justicia está dentro de una envolvente que es imprescindible para Colombia, la reconciliación de los colombianos, reconociendo los derechos de las víctimas. Esta es la primera vez que se hace en el proceso, poner en el primer lugar las víctimas.
Por tanto, yo creo que los colombianos tienen que resolver el equilibrio entre justicia y paz, no solo para la guerrilla, sino para todos los que pudieran tener alguna responsabilidad judicial. Según información del diario El País de las últimas horas, España, tras esta visita del presidente Juan Manuel Santos, se ha ofrecido a interceder en el Consejo de Seguridad, en donde España actualmente tiene un escaño de los países que son miembros no permanentes, para que el Consejo de Seguridad le pida a la Corte Penal Internacional, según el artículo 16 del Estatuto de Roma, que aplace por 12 meses las investigaciones a los señores de las FARC en caso dado. Y eso además se podría renovar permanentemente. ¿Usted cree que España debería hacer eso, interceder ante el Consejo de Seguridad para que el Consejo le pida a la Corte Penal Internacional que no vaya a procesar, dado el caso, a los señores de las FARC? No me cabe la menor duda de que lo que tendría que hacer, no solo de la FARC, de los actores del conflicto, porque las responsabilidades penales, ha habido una paradoja aquí, injusta. Algunas de las negociaciones anteriores que llegaron a acuerdos han permitido que se incorporen a la vida política, conozco a algunos personajes, algunos son amigos, de la gente del M-19. Ellos se han incorporado a la vida política y, sin embargo, ha habido jefes militares que están cumpliendo condena por actividades de aquella época. Eso me parece radicalmente injusto. Por tanto, ¿cuál es el desafío del Tribunal Penal Internacional? Y creo que lo gestionará bien. Tengo una absoluta confianza, por eso estoy de acuerdo con lo que me acaba de decir, de que España pueda pedir esto. El desafío de la Corte Penal, le repito, es que por primera vez está interviniendo o puede intervenir en un conflicto vivo, no en lo que ocurrió, sino en lo que está ocurriendo y puede seguir ocurriendo. Por tanto, por primera vez un Tribunal Penal Internacional que tiene competencias según el Tratado de Roma y la aceptación voluntaria de Colombia, no todos los países han aceptado la jurisdicción, por primera vez tiene que juzgar un conflicto vivo. Y si alguien es sensible para saber en los platillos de la balanza cuánto tiene que pesar la paz, la convivencia en paz, y cuánto la justicia aplicable, tiene que ser un observador internacional, mucho más que las víctimas y los victimarios. ¿Cómo puede salir México, cambiando nuevamente de país, de la crisis tras la desaparición el 26 de septiembre de 43 estudiantes en el estado de Iguala? ¿Y cómo puede salir Argentina de la crisis tras la muerte del fiscal Alberto Nisman, que acusó a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner de encubrimiento? El fiscal Nisman, que fue encontrado muerto en su apartamento, no se sabe si fue un suicidio o no, hace el 18 de enero. Vamos a ver, son casos radicalmente distintos, como comprenderá, ¿no? En el caso de México, el gobierno ha hecho su investigación. Yo creo que los que produjeron ese asesinato espantoso tenían la voluntad, y creo que está dentro de la investigación, creo recordarlo con precisión, de que las víctimas de ese asesinato nunca pudieran ser identificadas. Y por eso los sometieron a una horrible cremación con más de 1300 grados para que desaparecieran. Aún así, dentro de la investigación que se ha abierto han aparecido algunos datos que corroboran las pruebas acumuladas. Hay un problema de credibilidad en el relato y un problema de acumulación en México. Y yo espero que el gobierno sea capaz de enfrentar ese drama que ha calado profundamente en la sociedad y que, curiosamente, es un fenómeno muy peculiar, no genera una revuelta social contra los asesinos, sino contra los responsables de las instituciones públicas o del Estado. Yo creo que la gente de buena fe está convencida de cuál es el origen de los asesinatos. Pero así como en otras ocasiones en México ha habido movilizaciones en la calle exigiendo que se paren los secuestros con muertes derivadas contra las organizaciones criminales, en este momento extrañamente ha habido más movilización antigobierno que antivictimarios, que realmente no son ni el gobierno ni el Estado, y menos aún se puede calificar así el gobierno de Peña Gómez. Es una situación muy complicada. Yo creo que México tiene que recuperar el ejercicio de la autoritas que exige que el monopolio de la fuerza lo tenga el Estado y por tanto bajar
el índice o la capacidad de criminalidad de las organizaciones criminales, de las organizaciones violentas. Y en Argentina lo último que he oído, después de la confusión con el fiscal Nisman, primero, ha habido una resolución de un juez diciendo que no hay ningún fundamento para sostener esa acusación, que ya no era del fiscal Nisman, sino de su sustituto. Y segundo, he oído a la presidenta, en medio de un discurso que ha sido demasiado largo de inauguración del año de la legislatura, y he oído algunas explicaciones interesantes y contundentes. Ha presentado una carta que yo eché de menos después de la muerte del fiscal, una carta del propio fiscal Nisman a la presidenta de 1 de enero, que ha pasado relativamente desapercibida por la prensa. En la carta, el fiscal, a 1 de enero, pocos días antes, por tanto, de la demanda, felicita a la presidenta, le pide que acuda a Naciones Unidas para que Naciones Unidas requiera el cumplimiento del convenio a las autoridades iraníes. Por lo tanto, había una actitud positiva del fiscal Nisman. ¿Qué ha pasado entre ese momento y la anunciada pero no presentada demanda con la muerte del fiscal Nisman? Personalmente creo que fue un suicidio. Y en eso contradigo a bastantes partes, incluida la presidencia de la República, que creían que no, era un suicidio. Yo creo que personalmente estoy convencido de que fue un suicidio. Pero creo que el asunto hay la obligación de aclararlo hasta el fondo. Yo tampoco creo que haya una conexión iraní. ¿Y por qué cree usted que se pudo haber suicidado Nisman? No lo sé, la verdad es que no lo sé, y lo lamento tanto y sería muy arriesgado. Lamento el dolor de su familia y de sus amigos. Puede no haber aguantado la tensión que suponía incluso la evolución de su posición. Porque Nisman era un fiscal, digamos, próximo a los Kirchner durante mucho tiempo, ¿no? Pero, mire, yo creo que esto tiene que ver, este cambio de situación, con una decisión de la presidencia de cambiar a toda la cúpula de los servicios de inteligencia. Quiero cambiarlo de país. Aquí en Estados Unidos prácticamente ya estamos en campaña política. Algunos creen que los candidatos van a ser Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Jeb Bush por el Partido Republicano. Obama, primer presidente afroamericano en la historia de Estados Unidos, termina su periodo el 20 de enero de 2017. ¿Le gusta Obama? ¿Le gusta el legado de Obama o lo ha defraudado? No, verá, yo creo que ha sido probablemente uno de los presidentes conceptualmente más brillantes de Estados Unidos. Realmente tenía una gran capacidad de conceptualización en la proyección exterior, y después me ha decepcionado la ejecución del concepto. Que muy brillante el concepto, la ejecución es menos eficiente. Sin embargo, una de las críticas que al final de su mandato se están produciendo con mayor profusión no es la crítica por la proyección exterior, que importa poco en las peleas electorales, sino por la situación interna. Y claro, como yo estoy viendo lo que ha pasado en Europa, en la lucha contra la crisis, y lo que ha pasado en Estados Unidos, debo decir que a lo mejor se podía haber hecho mejor, pero que en comparación, la gestión de la crisis coyunturalmente y estructuralmente del gobierno de Estados Unidos, por tanto del presidente Obama, ha sido infinitamente más brillante que la gestión de la Unión Monetaria Europea frente a la crisis. Tanto en términos de empleo como de crecimiento, como reducción del déficit, la combinación de políticas monetarias y de políticas de demanda, etc. Por tanto, creo que en ese juicio de valor que se demostró en las últimas elecciones, se está haciendo muy injusto con el presidente Obama. ¿Y qué pasa en Europa? Tienen ustedes a Grecia con un nuevo gobierno, el de Syriza, clamando en contra del llamado austericidio. Yo antes que ellos, mucho antes. Usted mucho antes que ellos. Crisis económica tremenda, desempleo altísimo en varios países. Usted fue uno de los grandes constructores en los últimos años de la Unión Europea, metió a España justamente allá. ¿Qué pasó? ¿Es que se cansaron? ¿Cuál es el desastre? ¿Cuál es la causa del desastre? Yo creo que al principio no se enteraron de la magnitud de la crisis financiera y del arrastre que produjo en la economía real,
y que después, cuando se dieron cuenta de la magnitud, no reaccionaron con medidas anticíclicas. Y 7 años después, incluso 5 años después del primer acto de la tragedia griega, que era contar la verdad en el Consejo Europeo, pues, hombre, iba a decir, la situación no es peor, no, hemos tocado fondo, las políticas de crecimiento son muy frágiles, muy pequeñas, pero ya no estamos decreciendo en general, por tanto hemos tocado fondo, pero lo que más me llama la atención, por no decir más me irrita, es que los líderes políticos que han visto, incluso por comparación con Estados Unidos, cómo han fracasado las políticas de austeridad entendidas como políticas en favor del ciclo completamente y sin contramedidas o contrapartidas, han fracasado y no han dicho, oiga, vamos a cambiar de política, aunque han empezado a cambiar de política. El Banco Central Europeo ha empezado a hacer la semana pasada lo que la Reserva Federal lleva haciendo 7 años. Es sorprendente, ¿no? Y ahora quieren poner en marcha planes de inversiones que estimulen la demanda, porque estamos en una amenaza de deflación. Entonces, la política monetaria que se está implementando se parece, aunque sea poco, a las políticas monetarias y tarde que se hicieron en Estados Unidos con éxito. Y las políticas de demanda están todavía estudiándolo, siempre ocurre lo mismo, poco y tarde. Por tanto, yo soy muy crítico con esa política, pero soy muy crítico y tengo en cuenta las realidades y las cifras. Lo que ha planteado el gobierno griego antes de llegar a la sede de la Unión Europea, pues lo ha planteado con mucha fuerza, como lo había hecho con el electorado, pero a las 2 semanas ha cambiado de posición. Yo creo que se equivocaron en el enfoque. Si hubieran insistido en la demanda y no en la reestructuración de la deuda y en esas cosas, hubiera sido mejor. 3 preguntas breves finales, 2 de su país. Una, hay gente que dice que en España el modelo del Estado de las Autonomías, eso que crearon después de la muerte del dictador Francisco Franco el 20 de noviembre de 1975, no está funcionando bien. Y uno de los grandes desafíos está en Cataluña, porque esa comunidad autónoma que tiene más de 7 millones de habitantes y que es una de las que más dinero producen en España, pues hay unos afanes independentistas de algunos sectores políticos. Incluso trataron de organizar un referendo, por supuesto eso es inconstitucional en España, el pasado 11 de septiembre, que es la fecha de la fiesta catalana, desde hace ya varios siglos, desde 1714. ¿Usted no cree que los catalanes deberían poder votar y decidir si se quieren ir de España o no? Empecemos por las autonomías. Mire, el proceso de descentralización política me parece muy positivo. Hay elementos que deberían repensarse. Se debe repensar en qué momento la descentralización política se convirtió en centrifugación política y se perdieron elementos de cohesión del poder central representativo de los ciudadanos en todo el territorio. Porque ha habido momentos en que eso ha pasado y eso ha creado tensiones. La mayor tensión que hemos vivido últimamente, sorprendentemente, era Cataluña, porque Cataluña ha sido una autonomía razonablemente exitosa a lo largo de todo el periodo de democracia. Exitosa en todos los sentidos, incluso desde el punto de vista de la recuperación de la identidad cultural, de la lengua, etc. Pero como está de moda la galopada del nacionalismo, no solo a nivel interno regional, sino a nivel europeo, de pronto han hecho un planteamiento que no solo no cabe en la Constitución, sino que desde el punto de vista democrático se explica siempre mal. Verá, uno tiene derecho a decidir dentro del espacio de competencia que las leyes le atribuyen. ¿Cómo lo diría de manera que lo pudiera entender cualquier latinoamericano? En España, una ciudad, cualquiera, no puede decidir legítimamente declararle la guerra a Italia o a Libia. Puede que sea el 93% de los ciudadanos el que lo diga. Y la decisión se podría calificar de democrática, punto de interrogación, o le falta legitimidad porque no tiene ni competencia para hacerlo ni sentido. Bueno, este es el problema. Es muy fácil decir, ¿y por qué no deciden? Y hay algunos que dicen que decidamos todo de todo. Yo recuerdo que lo discutí hace 1 año y medio allí en Cataluña, siempre
por vía del diálogo, y no tenemos derecho a decidir. Y digo, sí, y yo también. Tenemos que decidir todo sobre cuál es el destino de una nación que compartimos, de un territorio que compartimos, de una ciudadanía que compartimos. Yo tengo tanto derecho a decidir como usted sobre el destino final de este espacio público que compartimos, con una diferencia. Yo, además de tener derecho a decidir, me ampara la norma constitucional. No estoy utilizando la Constitución como instrumento, que también, pero es que claro que tenemos derecho a decidir, pero todos. Usted quiere decidir en un ámbito que es el que le corresponde, lleva por primera vez en la historia, porque España no ha sido un buen modelo democrático, decidiendo en todo. Y en un ámbito competencial que en el caso de Cataluña tiene un grado de descentralización que casi ninguna estructura federal ha tenido. Otra pregunta sobre España y ya estamos terminando. En los últimos meses ha surgido en su país un partido político nuevo que se llama Podemos. Dos, uno Podemos y otro Ciudadanos. Pero quiero hacer una pregunta concreta de Podemos, aunque Ciudadanos hay que prestarle mucha atención. Podemos está encabezado por Pablo Iglesias, un hombre que se hizo célebre también en la televisión y que se supone que tiene vínculos con el chavismo y con el gobierno de Venezuela. Y él llama además al Partido Popular, al PP que está en el gobierno, y al Partido Socialista Obrero Español, al PSOE, que es el suyo, la casta. ¿Usted no cree que el surgimiento de Podemos, que quizá podría calificarse más como una reacción sentimental que como partido político, es consecuencia de los errores que han cometido los dos partidos tradicionales, digamos, de la corrupción en que se han sumido el uno y el otro? ¿No cree que eso es culpa justamente de esa casta, de todos los políticos, de todos ustedes en España? ¿O eso es una exageración de enfoque? No, es una exageración sin duda. No solo llaman la casta, llaman a la Constitución del 78 el régimen del 78. España, que desde 1812 no había hecho sobrevivir una constitución democrática, y de pronto la constitución democrática le llaman el régimen del 78. No, aparte de las distorsiones de la realidad, los dirigentes de Podemos son en parte el fruto del régimen del 78, que denostan y que les dio igualdad de oportunidades para ser universitarios, para ser profesores universitarios, y algo que no hubieran tenido si no hubiera existido el régimen del 78. No digo ya ni en la dictadura, sino en una democracia que no hubiera igualado las oportunidades. Pero sin duda alguna hay unos errores de gobernanza que hoy he tratado de describir en el debate, que nos afectan a muchos, y el surgimiento de nuevas fuerzas políticas que, más que definirse como partido, se definen como movimientos ligados a sentimientos, que hacen más psicopolítica que política, y que están bien, yo creo, yo no lo reprocho. Una de las cosas que me llama la atención es que cuando les hablan de sus vínculos con Venezuela, se irritan, y son como muy evidentes, aunque se cometen muchos errores. Ahora están tratando de demostrar que la financiación de Podemos como partido viene de Venezuela desde el año 2006. Bueno, ellos dicen que no es verdad, y creo que tienen razón, porque el partido lo fundaron hace un año. Que la financiación del movimiento que precedió al partido ha tenido ayuda venezolana y de otros países, me parece casi evidente. Pero también hay que demostrarlo, es lo de menos. Lo que me extraña es que, habiendo pruebas más que suficientes de su adhesión al sistema bolivariano, al régimen bolivariano, se podría decir, traten de negarse a sí mismos como si sintieran vergüenza. A mí me ligaban con Willy Brandt y con la socialdemocracia alemana, pero jamás me avergonzó, me pareció bien, porque era verdad. Claro que estaba vinculado a ellos. Y ese era un objetivo que tenía. Eso es lo que me extraña. Y me pregunto, ¿por qué será? Porque pasar de la psicopolítica a las propuestas concretas compromete mucho más que alentar estados de ánimo. Sí, puede que sí, pero está mucho más de moda cabalgar estados de ánimos que hacer propuestas de solución. ¿Puede ganar las elecciones generales Podemos? No lo creo. Incluso en el fenómeno de Grecia, que se parece más a Izquierda Unida en España que a Podemos, tenga en cuenta que el partido que ha ganado después de haber perdido el 25% del PIB en 5 años y de que la mitad de la población haya perdido el 50% del Producto Per Cápita,
El partido que ha ganado legítimamente, Syriza, ha ganado con el 36%, 25% de los votos sobre censo, 36%, con un sistema electoral que han criticado durísimamente, pero que cuando les beneficia no lo critican. Es que añaden 50 diputados al partido que tenga más representantes. Por tanto, han ganado legítimamente. No creo que eso vaya a ocurrir en España. Y además, si ocurre, le diré como demócrata que son los ciudadanos los que tienen derecho a decidir eso. Acertando o no acertando, ellos son los que tienen derecho. Esa es la virtualidad de la democracia frente a la dictadura. Le diré, la democracia, salvo a muy largo plazo, no garantiza el buen gobierno. A largo plazo sí, porque los políticos no queremos que nos echen y mejoramos nuestras prestaciones. Pero lo que garantiza es una cosa muy importante, que respetando las reglas de juego podemos echar al gobierno que no nos gusta. Esa es la gran ventaja respecto de la dictadura. Pero hay algunos que llegan por los votos y después quieren distorsionar esa igualdad de oportunidades.